Como el día de hoy hay dos clases, entonces el tiempo apremia un poco. Vamos a empezar. Sus compañeros están llegando, me imagino, conforme lo transcurre la exposición. Entonces el día de hoy, la clase que nos ha reunido va a ser uropatía estructiva, y en la primera parte, y luego vamos a ser un poco más específicos y hablar sobre lo que es litiasis renal. Ayer hablamos sobre lo que son una insuficiencia renal aguda y renal y postrenal, ¿no? Hoy día nos vamos a dedicar a todo lo que es la uropatía obstructiva. Llámese uropatía obstructiva todos los cambios morfológicos y funcionales que derivan debido a una obstrucción de las vías urinarias. Ahora, esta obstrucción puede ser mecánica, ¿no? O una obstrucción dinámica que tiene que ver más con una ausencia de perisaltismo en cualquiera de las estructuras de lo que es el aparato excretor. Hasta todos los pacientes que se encuentran en diálisis, el 2 al 3% se debe a una uropatía obstructiva crónica. Ahora, la nefropatía obstructiva se puede clasificar según varios parámetros, según la causa, si es congénita o es adquirida, según el lugar de obstrucción, ¿no? Si es intrarrenal, es decir, dentro de lo que son los túbulos renales, si es del tracto urinario superior, ¿no? Si es por encima de la vejiga, o del tracto urinario inferior, si es de la vejiga. El grado de obstrucción puede ser parcial o completa, y también la duración de la misma siendo aguda o crónica. Entonces, cuando hablamos de las causas mecánicas, hemos dicho de que pueden deberse a un defecto adquirido o a un defecto congénito, o a un defecto adquirido. Un defecto adquirido ya tanto de las estructuras, en las mismas estructuras que conforman el aparato excretor, lo cual sería un defecto intrínseco, o un defecto extrínseco, es decir, a una estructura aledaña o adyacente a lo que es al aparato excretor y que causa algún tipo de obstrucción. Normalmente donde más vamos a encontrar unos sitios en donde se va a ocurrir lo que es sitios favoritos de uropatía obstructiva son en ciertas estructuras o estrechamientos naturales que le llamamos, como por ejemplo la unión de la uretra con la pelvis. Es muy frecuente cuando ustedes han estudiado un poco de exploración física propedéutica, evaluaban lo que son los puntos renoureterales. Entonces la unión de la vejiga con el ureter, que lo llamamos el punto renoureteral superior, es muy común que ahí puedan formarse algún tipo de obstrucción. También la desembocadura de los uréteres en la vejiga, en el trígono vesical, también es otro lugar muy frecuente de obstrucción, igual en lo que es el cuello de la vejiga o el inmediato uretral. Ahora, eso es lo que mencionaba, ¿no? Cuando el bloqueo está por encima del nivel de la vejiga, va a ocurrir una dilatación normalmente unilateral, ¿no? Por encima de la vejiga va a ser normalmente unilateral, ya sea del uréter formando un hidrouréter, o sino de todo lo que es la pelvis renal formando lo que es una hidronefrosis. Cuando la localización es inferior, cuando la obstrucción se encuentra a nivel de la vejiga, uretra, normalmente la afectación siempre va a ser bilateral, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente y le han hecho una tomografía y encuentran una hidronefrosis bilateral, siempre hay que pensar que la obstrucción es en vejiga o uretra. Si encuentran una afectación, una hidronefrosis en un solo riñón, hay que pensar que la obstrucción normalmente está por encima de la vejiga. Existen diferentes causas, como mencionaba aquí, el subrayado con rojo como una de las más importantes. Por ejemplo, congénita es muy frecuente lo que es la estrechez, lo que son la presencia de válvulas uretrales posteriores que deberían haber evolucionado durante lo que es la parte fetal, y no lo han hecho. El ureter retrocavo, hay defectos intrínsecos adquiridos, o sea, dentro de las mismas estructuras del aparato excretor. Lo más frecuente son lo que son los cálculos renales, y defectos intrínsecos, como le mencioné, algún estructuras adyacentes, como por ejemplo el útero grávido. Es una forma frecuente cuando la gestante, el útero tiende a presionar lo que es sobre todo el uréter derecho. La fibrosis retroperitoneal, la hiperplasia de próstata, los carcinomas y las ligaturas accidentales de ureter. Entonces, la causa más frecuente de uropatía obstructiva es la hiperplasia prostática, ¿ya? Eso es importante que lo conozcan. Entonces, si ustedes tienen una uropatía obstructiva en un paciente varón, ¿no?
por encima de los 50, 55, 60 años de edad, hay que siempre pensar en una hiperplasia de próstata. Si encuentran una uropatía obstructiva en una mujer, entonces siempre hay que pensar que la paciente debe tener algún tumor pélvico, ¿ya? O sea, si ustedes accidentalmente, buscando otra cosa, encuentran que hay un paciente que está con una hidronefrosis, o ya sea unilateral o bilateral, entonces hay que buscar que tal vez hay un tumor pélvico, un tumor de ovario, un tumor de útero. Eso es importante que nunca lo descarten. Muchas veces hemos visto con diagnósticos de cáncer de útero, o simplemente por haber encontrado partido de una hidronefrosis. También hay causas iatrogénicas, como cuando, por ejemplo, se hacen las cesáreas y se liga accidentalmente lo que es el uréter, cuando se hace un sondaje vesical, cuando se hace lo que denomina que cuando un paciente se sometido a una radioterapia o una colbatoterapia, lo que se denomina pelvis congelada, también ocurre una fibrosis de lo que es una fibrosis de lo que es el uréter y la vejiga, lo que se denomina una pelvis congelada. En cuanto a lo que es las causas funcionales o las causas dinámicas, ¿no? Cuando el daño no está en la estructura, sino más bien está en un daño a nivel de lo que es el peristaltismo, las más frecuentes son la vejiga neurogénica, ¿no? Ustedes conocen bastante de vejiga neurogénica en los pacientes diabéticos, sobre todo en los pacientes que han tenido algún traumatismo vertebral, o en los pacientes que tienen un defecto congénito de la formación del sistema nervioso central, perdón. El reflujo vesicureteral. El reflujo vesicureteral sobre todo se produce cuando el uréter normalmente, cuando se desemboca en lo que es la vejiga, debe desarrollar ahí un esfínter uretero-vesical. Hay niños, infantes, en donde este esfínter no se desarrolla y rápidamente hay un reflujo de la orina de lo que es la vejiga hacia el uréter y hacia el riñón, y es la causa más frecuente de insuficiencia renal en niños. Los pacientes que se encuentran en diálisis, normalmente, los niños que se encuentran en diálisis, es un reflujo vesicureteral. La segunda causa es la glomerulonefritis, pero la primera causa es lo que es el reflujo vesicureteral. Fisiopatológicamente, vamos a ver que hay dos, vamos a separarlo, ¿no? Cuando es una obstrucción aguda o cuando es una obstrucción crónica. Cuando es una obstrucción aguda va a haber una serie de cambios a nivel de lo que es todo lo que le antecede al sitio de obstrucción. Entonces, si se encuentra una obstrucción en una parte de lo que es, por ejemplo, en lo que es la pelvis renal o las cálices renales, todo lo anterior va a haber un aumento de la presión para tratar de vencer ese sitio de obstrucción. Entonces va a haber un aumento normalmente de lo que es la presión intersticial de la médula. Si ustedes se recuerdan por su clase de anatomía, por la médula renal es donde pasan todas las arterias que van o las ramas arteriales que van a ir hacia lo que es la parte de la corteza y formar las arteriolas diferentes. Entonces, al haber un aumento de la presión intersticial medular, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal y va a haber una disminución de lo que es el filtrado glomerular. Asimismo, por retrodifusión va a haber un aumento de presión a nivel de lo que es el espacio de Bowman. Y si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de la tasa o cómo se produce la filtración glomerular, hablamos que el espacio de Bowman ofrece una resistencia al filtrado, ¿no? Cuando hablamos de la ley de Starling que se produce, el espacio de Bowman siempre ofrece una resistencia. Entonces, si la presión en el espacio del Bowman está aumentada, entonces la tasa de filtración también va a disminuir. Asimismo, va a haber un aumento de presión en lo que es los túbulos renales proximales con una mayor resorción de urea. ¿Para qué le sirve esto? Para saber que, por ejemplo, en iratos renales se va a ver una disociación de la urea y la creatinina por un aumento de la resorción de urea a nivel de los túbulos proximales. Mayor urea pasa a lo que es la sangre. Entonces, los niveles de urea comparado a la creatinina van a ser totalmente diferentes, tal como hemos explicado ayer en la irato renal. Entonces, cuando es una obstrucción urinaria crónica, los cambios, como todo lo crónico, son muy compensatorios, ¿no? Todo es muy silente, todo muy compensatorio. Entonces, primera fase de compensación, donde solo hay una hipertrofia de lo que es el músculo liso. Sin embargo, esta hipertrofia del músculo liso en algún momento, tal como sucede con las insuficiencias cardíacas, en algún momento el músculo, después de haberse hipertrofiado, se dilata. Entonces, cuando se dilata ya hay una atrofia de lo que son del tejido muscular liso, ¿no? Y sobre todo estos cambios se van a ver en lo que son las cálices renales, que van a perder su forma de colectora.
Entonces el cuadro clínico, cuando hablamos de una obstrucción aguda, el clásico cólico-nefrítico que ustedes ya lo conocen, que empieza lo que es la zona lumbar, se dirige hacia la parte de hacia adelante y hacia abajo, dirigiéndose a la parte de lo que es púbica ipsilateral, y es un dolor muy intenso, es un dolor asociado a síntomas neurovegetativos por debido a la intensidad del dolor, náuseas, vómitos, puede haber hasta síncope, y se debe a lo que es la intensidad de los músculos peristálticos, de las ondas peristálticas de los músculos que tratan de sobrepasar lo que es el grado de obstrucción. Cuando la obstrucción es hacia abajo, cuando la obstrucción es baja, infravesical, se van a aparecer síntomas muy parecidos a lo que es la infección urinaria, puede aparecer disuria, puede aparecer goteo condicional, tenesmo. En la nefropatía crónica unilateral va a pasar asintomática, porque el otro riñón va a compensar. Va a pasar tan asintomático que incluso se va a atrofiar el riñón afectado, y como el otro está compensando, no va a pasar nada, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con un riñón atrofiado y un riñón normal, de curación de creatinina normal. Pero cuando la obstrucción es bilateral, también inicialmente va a pasar asintomática, hasta cuando ya comienza a haber una pérdida significativa de la función de ambos riñones por la presión de la hidronefrosis, comienza a desgastarse la corteza renal, a afectarse la filtración y va a comenzar a caer la filtración. Entonces ya vamos a ver síntomas característicos de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Primero lo que es la anemia en estadios 3-4 y idealmente un síntoma urémico en lo que es el estadio 5. A olvidar que es frecuente lo que es las obstrucciones crónicas, es muy frecuente infecciones urinarias, listiasis renal por la éxtasis de la orina que no circula y la hipertensión arterial como causa de la falla renal crónica. En el diagnóstico existen diferentes exámenes, pero lo más importante es conocer que una combinación de una radiografía de abdomen simple, una ecografía y una tomografía nos da el 90% de los casos de neuropatía obstructiva. También se puede mencionar una gamografía renal con test de furosemida, eso ya lo han visto, por ejemplo. Esta es la curva normal de un radiorenograma con una fase de perfusión, una fase pico de parenquimatosa en que ya se ha concentrado todo el fármaco y una fase excretoria. Sin embargo, en el otro riñón izquierdo no sucede lo que es la fase excretoria. En la fase excretoria, en lugar de ir hacia abajo, se conserva casi plana. Entonces acá hay un tipo de obstrucción. Después de furosemida, si eso revierte, es indicador de que ha habido obstrucción. El tratamiento básicamente va a disminuir a 3 puntos. Primero, a disminuir lo que es el dolor. Hemos dicho que el paciente, normalmente si es sobre todo una aguda, el paciente va a ir con dolor. Para el dolor vamos a utilizar analgésicos comunes, pueden ser antiinflamatorios y asociados a espasmolíticos. Vamos a eliminar la obstrucción, es decir, eliminar la obstrucción rápidamente, generar una vía para que esa agua o esa orina acumulada tenga un desfogue, para que esa presión no aumente y no dañe más al riñón. Entonces la derivación puede ser a través de procedimientos, normalmente lo hacemos a través de nefrostomías directamente al riñón, que son nefrostomías percutáneas o nefrostomías o stents, pigtails endoureterales, ¿no? Que se colocan a través del uréter, bypassea el sitio de la obstrucción, se ubican en lo que es la pelvis renal y funcionan como una vía de desfogue. Eso es para tratar de recuperar rápidamente la función de excreción, impedir que aumente la presión y que la corteza renal se siga dañando y el paciente termine con una insuficiencia renal crónica por una intensidad de la parte aguda. Controlar lo que es la infección, ¿no? A través de lo que es, si hay una infección y tenemos una infección, usar antibióticos. Esto es importante mencionar, ¿no? De que cuando uno normalmente libera, yo le pongo en mi nefrostomía a mi paciente, está obstruido, tiene un cálculo coraliforme, no es discreta, no le puedo poner vía por dentro del uréter porque es muy grande, le pongo una percutánea. Le pongo una percutánea y el paciente lo primero que va a hacer es una poliuria. ¿Qué pasa si yo no repongo los líquidos perdidos con la poliuria? El paciente se deshidrata y si se deshidrata me hace una ira prerrenal. Entonces el paciente persiste en la ira, o también puede haber con la poliuria alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo lo que es la hipocalemia, ¿no? Entonces hay que ir reemplazando, hay que ir dosando como está el potasio. Porque los pacientes comienzan a orinar como 5 o 6 litros, entonces hay que tratar de
reponerlo. El pronóstico normalmente es excelente en una ira aguda siempre y cuando hayamos actuado rápidamente. O sea, va a depender de nosotros. Si nosotros vamos, nos damos cuenta, no le hacemos rápidamente la ecografía, hidronefrosis o la tomografía, tenemos que hacer la interconsulta a radiointervencionismo para que le ponga el catéter. Nos vaya a la cita, ¿sabe qué, doctor? Usted su cita es en 2 semanas. En 2 semanas el interno se queda tranquilo, no pasa nada, el paciente primero bien, no pasa nada, lo único que va a pasar, que va a sufrir es el paciente. Entonces en esos casos hay que tratar de apurar la cita, ¿no? Esa es la misión básica del interno y del residente. Apurar rápidamente la cita para salvar el riñón de su paciente. Entonces, la recuperación funcional es normalmente lo que ocurre, pero si pasa más de 4 semanas, probablemente, según criterio Rifle, el paciente queda con una RC, ¿no? Eso ya hablamos ayer. Ahora vamos a hablar de litiasis renal como un ejemplo de lo que es uropatía obstructiva. La parte de la litiasis renal es bastante interesante, ¿no? Hay que saber mucho de epidemiología. La epidemiología es muy importante para saber, a veces más que los signos y los síntomas, ¿no? Ayer, por ejemplo, con sus compañeros veíamos un paciente que se dializaba, ¿no? Cogimos la ficha de la diálisis donde apuntan a su nota de ingreso, algunas cosas, como es una nota de ingreso medio incompleta, pero nos hablaba era un paciente de 44 años, era un paciente que le habían sacado un riñón y estaba en diálisis, era hipertenso, justo coincidía con la nefrectomía, o sea, le habían quitado el riñón en el 2016 y justo consideraba la hipertensión arterial. Entonces la pregunta era, no decía nada, estaba el paciente, la pregunta era, ¿por qué se imaginaban cuál había sido la causa que había dañado ese riñón para ser retirado? Entonces por ahí comenzaron a decir tumores, mieloma, varias cosas. Pero por eso ¿no? Paciente varón, 44 años, nefrectomizado, lo más probable, la hipertensión de muy corta duración, lo más probable que es una litiasis renal. Consultamos al paciente, nos acercamos y bueno, era una litiasis renal diagnosticado simplemente con epidemiología. Entonces esto es igual, ¿no? ¿A quiénes más le ocurre la litiasis renal? La litiasis renal se caracteriza primero por ser una enfermedad frecuente, 3 a 4% de la población, y ocurre en varones, pero más en varones que en mujeres, en un predominio de 3 a 1 en varones, y en la tercera a cuarta década de la vida. La tercera década de la vida es la principal década en la cual debutan con una litiasis renal, y se caracteriza también por ser una enfermedad recidivante, es decir, el 50% de los pacientes van a volver a presentar un cálculo a los 5 años. Al ser una enfermedad recidivante hace que nos preocupemos en prevenirla, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a volver, no solo en extraer el cálculo, sino en prevenir que no forme más cálculo. Entonces, un paciente, por ejemplo, tenemos un paciente entre 30 y 40 años de edad, un paciente varón, ¿no? Con historia familiar, que haya tenido también un 30% de los pacientes tienen una historia familiar de un familiar o no cercano con litiasis renal. Entonces es muy pensar, por ejemplo, de que tiene una litiasis renal. Más si en el examen de orina encontramos hematuria, ¿no? Más frecuente. Si encontramos hematuria en un paciente de más de 60 años, ya nos iríamos más a la parte prostática o a la parte de neoplasia, ¿no? Entonces es importante algunos datos que sepan epidemiológicos. Entonces, los cálculos se forman de diferente composición. Los principales son de calcio, casi el 80-85% son de calcio. Y de calcio se puede presentar como oxalato de calcio, que es el más frecuente, el 70-80%, fosfato de calcio un 5%, también tenemos cristales purpurinas, como el ácido úrico, cristales de estruvita, que tienen que ver con la infección, o también le llaman la litiasis infecciosa suboraliforme, y la litiasis cistina, que tiene que ver con algo más genético, ¿no? Una enfermedad más genética, que es muy rara, no lo vemos mucho. Entonces, ¿a qué es lo que se debe la formación de los cálculos? Normalmente, nosotros a nivel de la orina tenemos una cantidad regular de determinados solutos o determinadas materiales que normalmente con la orina suelen disolverse, ¿no? O sea, está en un estado de equilibrio. El volumen urinario disuelve la cantidad de solutos o cristales que puede haber. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, es que estos solutos, estos cristales se van a juntar a una mucoproteína y van a formar los famosos cálculos renales o litiasis renal.
Entonces los cálculos renales van a ser el resultado de una rotura de un equilibrio entre la solubilidad y la precipitación de sales, y se puede dar por estas 4 causas. Primero, que yo tenga un aumento de la concentración de soluto. Por ejemplo, un paciente con un cáncer, una neoplasia, una hipercalcemia, cantidad de calcio tengo, calcio sérico 12, 13, entonces ese calcio sérico se ultrafiltra a nivel del riñón, mucho se absorberá, pero va a sobrepasar el umbral que pueda absorberse, y esos cristales que van a estar de más en la orina se van a precipitar y se van a formar litiasis de calcio. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hacemos una quimioterapia, rompemos células, ácido úrico sale del interior de la célula, hiperuricemia, el paciente hace cálculos por ácido úrico. Lo otro es, la cantidad de solutos es la misma, pero hemos modificado el pH. ¿Ya? La mayoría de cálculos renales de calcio, sobre todo, de todos los cálculos, es con un pH ácido. Entonces, cuando el pH de la orina se encuentra ácida, probablemente tengamos cálculos renales, a pesar de que la concentración de calcio, de ácido úrico esté normal, simplemente por cambio del medio. ¿Ya? Ahora, hay unos cálculos que sí se forman en base, en orina básica, son los fosfatos de calcio. Pero la mayoría es con orina ácida. Entonces, otro es, la orina tiene unos inhibidores de cristalización. El más famoso es el citrato. Cuando hay alguna enfermedad o una alteración en que hay hipocitraturia, o sea, baja el citrato, este inhibidor ya deja de impedir la agregación de los cristales y comienza a formarse también cálculo renal. Finalmente, una disminución del volumen urinario produce una éstasis, ¿no? Una disminución del volumen urinario, como los pacientes cuando se deshidratan, o una éstasis, una obstrucción urinaria, que hemos hablado antes, por alguna obstrucción. Entonces la orina ya no circula como debe ser, se estanca y también puede formar precipitación de sales. Entonces, cuando se rompe por cualquiera de estas cosas, vamos a tener cálculo renal. Entonces, de la clínica ya hemos hablado del agudo, es el cólico nefrítico. Cuando es crónico normalmente no pasa nada. La litiasis coraliforme, como vamos a ver, está asociado a lo que es anuria e infecciones, puede haber insuficiencia renal aguda. Subrayé esto, que es lo que más me interesa, lo que es una hematuria. Cuando ustedes tienen un paciente, cuando les mencioné, en un examen de orina les presenta hematuria, no solo piensen en síndrome nefrítico, obviamente ya tendrían que ver cómo está la proteinuria, glucosuria, etc. Pero si hay una hematuria aislada, sin leucocituria, o puede haber leucocituria, porque las infecciones urinarias, las litiasis renales son como primas hermanas, como la hipertensión o la diabetes. Pero cuando hay una hematuria y se está en esas edades, hay que pensar siempre como un descarte, una litiasis renal. Entonces, estas litiasis cálcicas, normalmente, estas nefrolitiasis normalmente están asociadas a algún tipo de desorden metabólico. Puede ser una hipercalciuria absortiva, es decir, hay una alteración a nivel del túbulo gastrointestinal y absorbemos más calcio de lo que normalmente debería absorber, por lo tanto más calcio se va a entregar finalmente a la nefrona. Hipercalciuria renal, cuando por ejemplo hay una dificultad para la reabsorción de calcio a nivel tubular, el calcio se queda en el túbulo renal. También un hiperparatiroidismo primario. Ustedes recuerden que el hiperparatiroidismo una de las funciones de la glándula de la hormona paratiroidea es lo que es absorber sacar calcio del nivel óseo y entregárselo a la sangre. Entonces vamos a tener generalmente una hipercalcemia, hiperabsoluria entérica. Ahora vamos a explicar litiasis de ácido úrico, etc. Vamos a ver algunas de sus enfermedades metabólicas. Entonces, en un paciente con litiasis renal, acá hay alguna controversia, ¿no? Unos dicen, si el paciente tiene un primer episodio de litiasis renal, debe hacerse el estudio metabólico. Uno dice, no, es tan frecuente la litiasis renal que no es necesario, es costoso, no hay que gastar. En un segundo episodio, si el paciente presenta un segundo episodio, sí, ya deberían hacerse los estudios metabólicos. Eso dicen una corriente, otros dicen, no, si sabemos que va a recidivar, ¿para qué vamos a esperar tiempo? Hagamos desde el inicio cosas que prevenimos. Son dos corrientes. Lo interesante es que vamos a tratar de buscar qué alteración está de más. Es decir, hay alguna producción, hay una concentración mayor en la sangre de algún soluto, entonces vamos a pedir calcio en la sangre, vamos a pedir fósforo en la sangre, vamos a pedir ácido úrico en la sangre, hiperparatiroidismo, como hemos dicho, tiene que ver con el aumento de calcio, vitamina D. Vamos a ver
hay mayor excreción, o sea, los niveles de calcio, los niveles de solutos están filtrándose bien, pero hay una mayor excreción urinaria de calcio, de fósforo, de amonio, de citrato a nivel de la orina. Entonces es importante en una orina de 24 horas, así como cuando queremos estudiar la insuficiencia renal, si tiene proteinuria, pedimos proteinuria en orina de 24 horas. En una orina de 24 horas pedimos concentración de ácido úrico, concentración de calcio, concentración de fósforo, concentración de citrato, de oxalato, para poder ver si el paciente tiene una excreción mayor de la que puede manejar. Siempre pedir un examen de orina para poder ver el pH, ¿no? Entonces esto es lo que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, hipercalciuria es cuando el paciente elimina más de 4 miligramos de calcio por kilogramo de peso al día. Hiperuricosuria cuando orina más de 800 miligramos al día de ácido úrico en orina de 24 horas. Hiperoxaluria cuando es más de 45 miligramos al día de excreción. Hipocitraturia es el único que es hipocitraturia, hipo porque es un inhibidor, es cuando está menos de 250 miligramos al día, ¿no?, de citrato. Entonces, la prueba de imagen, la más importante, es el Urotec. El Urotec se pide sin contraste. No es necesario para descartar, para ver si el paciente tiene unos cálculos renales, pedir un contraste, ¿ya? Como les he mencionado, la listiasis cálcica es la principal. El 80% de todos los cálculos es de calcio y se puede asociar a ácido úrico, a hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipocitraturia. Todas las anormalidades metabólicas, como he mencionado, pueden estar relacionadas. Ahora, puede ser secundaria, algún proceso sistémico o fármacos, o simplemente ser idiopática, o sea, no sin ninguna causa. Nosotros tenemos dos condiciones cuando hablamos de una causa sistémica. Por ejemplo, si nos encontramos frente a una hipercalcemia, si nosotros le dosamos y encontramos, la producción de calcio es la falla, mucho calcio. Ustedes saben, nunca nos olviden, cuando ven una hipercalcemia siempre hay que pensar en cáncer, ¿no? Una hipercalcemia, pensar en que podemos estar con una leucemia, una metástasis por alguna neoplasia, un mieloma múltiple, un linfoma. El hiperparatiroidismo primario también tiene que ver con hipercalcemia, tal cual les he mencionado. Pero si el calcio es normal, y hay eliminación de calcio por la orina de más, entonces siempre hay que pensar en una acidosis tubular renalista. Cuando hablamos hipercalciuria idiopática es cuando encontramos hipercalciuria, pero no encontramos una causa conocida, ¿no?, como todo lo que es idiopático. Cuando hablamos de hipocitraturia, hemos dicho que el citrato es un inhibidor, debe haber una disminución de lo que es la cantidad de citrato. ¿Y a qué se debe sobre todo la hipocitraturia? Normalmente se debe a esto, a una ingesta excesiva de proteínas. Entonces, una ingesta excesiva de proteínas de origen animal, sobre todo de carnes rojas, aparte de subirnos el ácido úrico, que es lo que más pensamos, nos modifica el pH, nos pone ácida, las proteínas ponen ácido, lo que es el pH, pero también va a bajar el nivel de citrato y condicionar a que se formen cálculos renales. Entonces, la hipocitraturia se debe a la carga ácida que conllevan lo que son las proteínas. Se puede ver también en las acidosis tubulares renales. La hiperoxaluria tiene que ver más con, la mayoría de hiperoxalurias son de causas primarias o metabólicas, pero existe un gran número que lo observamos en pacientes que han sido sometidos a una cirugía gastrointestinal. El oxalato normalmente, por ejemplo acá, cuando hay una resección intestinal, una mala absorción de grasas, una reacción inflamatoria, vamos a hacer que el paciente presente unos cristales de oxalato de calcio. Existen también algunos alimentos que son ricos en oxalato y que también podemos formar cálculos por el consumo de ellos. Entonces, realmente son las fresas, los rabanitos, chocolate, el té, espinaca. Litiasis úrica de ácido úrico, como me menciona, generalmente lo vemos en pacientes que tienen hiperuricemia. ¿Quiénes tienen hiperuricemia? Los pacientes con gota. Les mencioné los pacientes que tienen un síndrome mieloproliferativo, los pacientes que han sido sometidos a quimioterapias por sobreproducción de ácido úrico hacen hiperuricemia y por lo tanto mayor carga a esa nefrona de lo que es ácido úrico. Pero sin embargo, esto es interesante, cuando yo les mencioné las causas, les dije que a veces puede estar la concentración de citrato de un soluto normal,
Pero si el pH lo acidificamos, se forman cálculos, solo por modificar el pH. Entonces los cristales de ácido úrico se forman siempre a pH ácido, ¿ya? Incluso así estén normal los niveles de ácido úrico en sangre o en orina, solo por el hecho de alterar el pH vamos a formar cristales de ácido úrico. Entonces, uno del manejo del tratamiento va a ser alcalinizar la orina. Cistinuria, bueno, no vamos a hablar mucho porque es un desorden autosómico recesivo, y estruvita sí, porque es importante, es frecuente. La estruvita no es otra cosa que la litiasis colariforme o la litiasis infecciosa. Generalmente son producidos por uriasas que son, para la redundancia, producidas por gérmenes como los proteus, las pseudomonas, las klebsielas. Producen una enzima que se llama uriasa que se carga lo que es la urea amoníaco, y este amoníaco forma los fosfatos de amonio, ¿no? Y la estruvita. Entonces, las litiasis infecciosas normalmente son las de estruvita, son las litiasis coraliformes, las de cuerno, las grandes, que fácil llevan lo que es a la hidronefrosis. El tratamiento médico, como lo que mencioné, esto es lo más importante. Esto es lo más importante, lo que es la prevención. No nos basta, o sea, viene el paciente, ya le eliminamos el cálculo, vaya a su casa, pero si no le damos tratamiento, si no le damos el tratamiento dietético que no debe comer, si no le damos el tratamiento medicamentoso luego de haber hecho un estudio metabólico, ¿ya? Por eso a veces es conveniente empezar el estudio metabólico desde el inicio. Entonces, si no lo hacemos, el paciente va a seguir formando cálculos renales. Al final, al único que le va a beneficiar va a ser al urólogo, nada más, ¿no? Porque es el que lo va a extraer. Pero la idea, bueno, como nefrólogo, como médico internistas, ¿no? Nosotros más nos preocupamos por lo que es la fase de prevención. Entonces, el tratamiento dietético es básico. Cualquiera sea la causa de la litiasis renal, así ya le estemos indicando, hágase esos exámenes para su estudio metabólico, se va a hacer su orina 24 horas, tanto ya iniciamos el tratamiento dietético. ¿Y en qué consiste el tratamiento dietético? Lo que ustedes ya saben, ingerir harto líquido, harto volumen. Si hemos dicho de que la disminución del volumen urinario, la deshidratación causa litiasis renal, porque mientras más volumen urinario voy a disolver más las sales, entonces tenemos que tener una apropiada cantidad de agua. ¿Cuánto es? El agua que te asegure más de 2 litros de orina al día. O sea, un paciente con cálculos renales debe medir su orina y debe orinar más de 2 litros. Puede tomar 3 litros, 4 litros. Normalmente se les aconseja 3 litros de agua al día, ¿no? A una persona común 2 litros, 8 vasos de agua, pero un paciente que tiene litiasis renal hasta 3 litros. Es importante que la excreción de sodio sea muy baja, como si fuera el paciente hipertenso. Se ha visto que el sodio tiene que ver con intercambios con el calcio. Entonces la dieta debe ser baja en sodio, como si fuera el paciente hipertenso. El contenido de calcio, contrariamente a lo que antes se pensaba, antes el paciente pues decía no consuma leche, no consuma huevo, no consuma queso, no consuma derivados lácteos. Al contrario de eso, ya se ha visto desde hace unos 3, 4, tal vez 5 años que el contenido de calcio en la dieta debe ser normal. Las dietas bajas en calcio favorecen la formación de cálculos renales. Ustedes dirán por qué. Se ha visto que el calcio que uno ingiere normalmente se quela con el oxalato de calcio, con los oxalatos, y se eliminan por vía intestinal con las heces. O sea, el calcio que consumimos sirve como quelante con el oxalato a nivel del túbulo digestivo y se elimina por las heces. Entonces, si consumimos poco calcio, ese oxalato va a quedar más libre para absorberse hacia la sangre. Y al final se va a entregar más oxalato a lo que es el aparato urinario, bueno, a lo que es, claro, lo que es el riñón, y al final se van a formar los cálculos de oxalato de calcio, que son los más frecuentes. O sea, si bajamos la dieta de calcio, le damos más oxalato al cuerpo, en conclusión. Entonces, la dieta debe ser mucho líquido, poco sodio, calcio normal y baja en proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal te sube el ácido úrico, te acidifica la orina y te baja el citrato, ¿ya? Los pacientes con cristales de oxalato deben tener dietas bajas en oxalato, lo que lo he mencionado, baja dieta en purina, los que tienen cristales de ácido úrico. Esto es importante cuando se habló de sus clases de diuréticos. Me imagino que deben haber mencionado que las tiazidas, la hidroclorotiazida,
por un mecanismo no muy conocido, se encarga de permitir la entrada de calcio de los túbulos renales hacia las células. O sea, aparte de su acción diurética, sirve para meter calcio del túbulo renal hacia dentro de la célula, por lo tanto, disminuye la cantidad de calcio a nivel de la orina y sirven para controlar a las personas que tienen cálculos de calcio. Es bastante frecuente el uso de hidroclorotiazida para que el paciente no forme cálculos renales de calcio. Las dosis son más o menos altas. El citrato de potasio, si el paciente obviamente tiene bajos citratos, es muy común el urocitk que le llaman. Si un paciente tiene mucho ácido úrico, hemos dicho que el ácido úrico se forma en orina, los cálculos se forman en orina ácida. Alcalinicemos la orina. ¿Cómo alcalinizamos? Con citrato de potasio y alopurinol para bajar lo que es el ácido úrico. En cálculos de Struvita lo que hay que controlar es la infección, ¿no? A través de antibióticos. Bueno, esto es lo mismo, el tratamiento cólico-nefrítico y el tratamiento quirúrgico. Solo para terminar, decirles que normalmente todos los cálculos, cuando son menos de 0,5 centímetros, o sea, cuando son menos de medio centímetro, 5 milímetros para abajo, se pueden eliminar fácilmente con agua, ¿no? Fácilmente, no necesitamos hacer nada más sobre el tratamiento médico. Cuando los cálculos son entre 5 milímetros y 1 centímetro, mitad. La mitad puede eliminarse libremente, la otra mitad vamos a necesitar que lo elimine el urólogo. Entonces, nos metemos al paciente en una prueba de espera, veremos cómo va, lo reevaluaremos, si en 3 meses no ha salido, pasa con el urólogo. Si en el caso todo cálculo mayor de 1 centímetro ya debe ser pasado hacia el urólogo, para que le haga una litotricia, que no es otra cosa que una rotura de lo que es, o una fragmentación de los cálculos renales a través de unas ondas percutáneas, una litotricia, o si los cálculos son muy grandes, más de 2 centímetros, se tenga que hacer algún tipo de cirugía abierta o laparoscópica para extraer el cálculo renal. Entonces, ya les he mencionado que los cálculos menos de 1 centímetro normalmente lo manejamos con tratamiento médico. Sin embargo, sí existe algún tipo de pacientes que cualquier cálculo que tenga debe ser derivado rápidamente al urólogo. ¿Quiénes en eso? Los pacientes con un dolor que tengan un dolor súper intenso, incontrolable, ¿no? que está con muchos síntomas vegetativos rápidos. Entonces tenemos que eliminar el cálculo porque el paciente el dolor, como le he dicho, es muy intenso, ¿no? A veces necesitamos poner hasta opiáceos. Cuando el cálculo es más de 1 centímetro, va con el urólogo. Cuando el cálculo renal cursa con sepsis, si yo tengo un cálculo, ¿no? y el paciente está con una sepsis por una infección urinaria, mandemos al urólogo porque ahí es donde se están alojando lo que son las bacterias. Los pacientes que cursan con insuficiencia renal, ¿ya? Si un cálculo nos está produciendo insuficiencia renal obstructiva, tenemos que mandarlo con el urólogo para que extraiga el cálculo porque si no va a perder el riñón. Y en todo paciente monorreno, les trajeron, por ejemplo, ya el riñón derecho porque tenía un cálculo coraliforme, en el riñón izquierdo aparece un cálculo, así sea pequeño, tiene que ser retirado porque ya está con un solo riñón y si se obstruye o si baja, puede producirse una insuficiencia renal que le puede pedir. Creo que esa es la última. Sí, esa es la última. Bueno, acá hay unos tipos, ¿no? Esto normalmente es lo que es la litotricia percutánea, ¿no? Con ondas. Normalmente una sonda vibratoria se destruye y de ahí los cálculos pueden ser eliminados a veces con la orina o también con una canastilla que entra por, es una litotricia endoureteral, ¿no? Entra por lo que es la vejiga, el uréter y disuelve y va sacando los cálculos renales como una canastilla. Esto es percutáneo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que se les haya quedado alguna duda. Entonces, para resumir algunas cosas, no se olviden de siempre tener presente que la litiasis renal, sobre todo que quede en su mente. Primero que no, la litiasis renal, yo una vez me invitaron a una exposición en la Sociedad de Urología, ¿no? Para hablar sobre litiasis renal, obviamente tratamiento de la parte médica, ¿no? Tratamiento conservador. Y bueno, se les dijo algo que ellos no querían escuchar, pero que lo deberían haber escuchado, ¿no? Que toda litiasis renal, el manejo siempre va a ser del nefrólogo. Siempre. Entonces, ¿ya? Siempre del nefrólogo, siempre. Y que a veces va a ser del urólogo. Solo a veces. Ya hemos dicho cuáles condiciones. La última diapositiva. Pero siempre va a ser del nefrólogo porque
nosotros vamos a hacer el estudio metabólico para que el paciente no recurra no vuelva a presentar estos cálculos renales. ¿Ya? Porque si el paciente está en cálculo, infección tras infección, entonces el paciente va a terminar en una pérdida de lo que es una insuficiencia renal, muchas veces termina en una nefrectomía y después en hemodiálisis, ¿no? por ITC. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Muchas gracias. ¿Hay una cosa más? Es la única clase que tienen, ¿no? ¿Por qué dije dos? ¿Sí? Está ahí. Pensé que estaba en otra Voy a universidad. estudiar porque creo que el examen es el Lunes.